Si alguna vez te has sentido vulnerable ante una petición de un ser querido, este es un relato que necesitas escuchar. Tu tranquilidad financiera y emocional es un tesoro, y a veces las pruebas más grandes vienen de donde menos las esperamos. Hoy vamos a sumergirnos en la historia de Elena, una mujer cuya vida, tejida con hilos de sacrificio y amor incondicional, se vio sacudida por una promesa, una confianza ciega y un acuerdo digital cuyas implicaciones no podía siquiera empezar a comprender. Elena, a sus 60 y tantos años, había vivido con la sabiduría de quien ha labrado su propio camino. Cada euro ahorrado era un testimonio de su esfuerzo, de madrugadas y jornadas incansables en la pequeña panadería del barrio. Su hogar, modesto pero lleno de calor, era el refugio donde cada recuerdo familiar tenía un lugar especial, especialmente las fotografías de su único hijo, Marcos. Ella creía firmemente en la fuerza de la familia, en que los lazos de sangre eran inquebrantables, un pacto sagrado de apoyo mutuo que duraría toda la vida. Su mayor orgullo no era lo material, sino la seguridad y el futuro que, con tanto esmero, había intentado construir para su hijo. Nunca imaginó que precisamente esa fortaleza, su amor maternal, sería el terreno fértil para una cadena de eventos que la llevarían al borde del abismo, transformando su vida de una manera que nunca hubiera previsto. La historia de Elena es un espejo, un reflejo de cuán frágiles pueden ser nuestras defensas cuando la emoción se entrelaza con la tecnología. La rutina de Elena era una melodía familiar, el aroma a pan recién horneado cada mañana, el murmullo de los clientes habituales, la tranquilidad de su hogar al anochecer. Pero un día, esa melodía empezó a desafinar. Marcos, su hijo, un joven emprendedor con el carisma de su padre y una ambición que a veces la preocupaba, comenzó a visitarla con más frecuencia, con una expresión en el rostro que ella, con la intuición de madre, identificó como inquietud. Al principio, eran conversaciones ligeras, evasivas, sobre el estrés de su trabajo y la dificultad de arrancar un nuevo proyecto. Elena, siempre dispuesta a escuchar, le ofrecía consejos de su propia experiencia, pequeñas lecciones de vida sobre la paciencia y la perseverancia que su madre le había inculcado. Él asentía, sonreía, pero la sombra en sus ojos persistía. Una tarde, mientras compartían un café en la pequeña cocina, Marcos finalmente se armó de valor. «Mamá», empezó con voz suave, «sabes que mi negocio no va tan bien como esperaba. Hay una oportunidad, un pedido grande que podría salvarme, pero necesito un pequeño empujón financiero para cubrir unos gastos iniciales». Elena sintió un escalofrío. Siempre había sido precavida con el dinero, pero la idea de ver a su hijo luchar solo le rompía el corazón. ¿Cómo negarle apoyo a su propia sangre en un momento de necesidad? El amor incondicional que sentía por Marcos chocaba con la prudencia forjada en años de escasez. La conversación se volvió más profunda, más urgente. Marcos detalló la supuesta oportunidad, un contrato jugoso, pero que exigía una inversión inicial que él no podía afrontar. «Es solo temporal, mamá», insistía. «En cuanto cobre este trabajo, te lo devuelvo todo con intereses. Serán solo unas semanas, te lo juro». Elena escuchaba, sopesando cada palabra. Su mente, acostumbrada a la simplicidad de las transacciones cara a cara y la confianza de un apretón de manos, batallaba con la idea de un préstamo formal, algo que siempre había evitado. Pero la desesperación en la voz de su hijo era palpable. Marcos, al ver su vacilación, sacó su móvil. «Mira, mamá, ya lo tengo todo hablado con el banco. Es un préstamo rápido, digital, para autónomos. Solo necesito un último paso y es algo muy sencillo. Para verificar mi identidad y agilizar el proceso, me piden tu huella dactilar. Es solo para confirmar que eres mi madre y que me autorizas a usar un aval. Nada más». La palabra huella sonó extraña en sus oídos. ¿Su huella? Nunca había firmado nada así. Recordaba las huellas en las películas, para abrir cajas fuertes, para acceder a lugares prohibidos. Pero esto era su hijo, su Marcos. La propuesta de Marcos la tomó por sorpresa. «¿Mi huella, Marcos? ¿Para qué exactamente?», preguntó Elena, su voz teñida de una mezcla de curiosidad y cautela. Él sonrió,
una sonrisa tranquilizadora que siempre la había desarmado desde que era niño. Es solo una formalidad, mamá. Hoy en día todo es digital. Es más seguro que firmar en papel, no hay que ir al notario ni rellenar montañas de formularios. Es como si pusieras tu firma, pero con la huella. Es para que el banco vea que tú, como mi avalista, das el consentimiento. Es un pequeño préstamo, créeme, una cantidad que se pagará en 2 meses. Lo hice todo por internet, es súper rápido. Solo necesito tu dedo aquí, en la pantalla del móvil, para la aprobación final. ¿Te fías de mí, verdad? La pregunta, cargada de un matiz emocional, golpeó justo en el corazón de Elena. ¿Fiarme? Por supuesto que se fiaba. Era su hijo. La palabra avalista le sonó a algo importante, pero Marcos le aseguró que era una mera formalidad para préstamos menores. La tecnología siempre le había resultado un misterio, algo que los jóvenes manejaban con una facilidad asombrosa. Con un suspiro, Elena deslizó su dedo índice sobre la pantalla brillante del móvil de su hijo. Un instante, un bip apenas audible, y Marcos sonrió, un alivio visible en su rostro. «Listo, mamá, ya está. Eres la mejor, de verdad». Aquel simple gesto, cargado de una confianza inmensa, parecía haber cerrado un capítulo, sin que ella supiera que, en realidad, acababa de abrir una puerta a lo desconocido. Aquella tarde, el ambiente en casa de Elena pareció aliviarse. Marcos se fue con una ligereza renovada, prometiendo noticias pronto y reiterando su gratitud. Elena, aunque un poco confusa por la rapidez y la modernidad del acuerdo digital, se sentía feliz de haber podido ayudar a su hijo. La calma se instaló, una calma que, en retrospectiva, se revelaría como la quietud antes de la tormenta. Pasaron las semanas. Marcos la llamaba. Hablaba de cómo el negocio empezaba a despegar, de que el pedido grande estaba en marcha. Elena sentía una punzada de orgullo cada vez que lo escuchaba. Había valido la pena su pequeño gesto. Pero entonces, el primer aviso llegó en forma de una carta del banco, un sobre con el logo que no solía ver en su correspondencia. Al abrirlo, sus ojos recorrieron una serie de cifras y términos legales que le resultaron completamente ajenos. Cuotas impagadas, reclamación de deuda, avalista. Su corazón dio un vuelco. Aquello no tenía nada que ver con el pequeño préstamo que Marcos había mencionado. Se trataba de una cantidad sustancial, con plazos que se extendían por años. La tinta de la carta parecía temblar en sus manos y un frío sudor le perló la frente. La confianza, tan sólida hasta hacía poco, comenzó a resquebrajarse bajo el peso de una verdad que se presentaba dura y cruda. La carta era una bofetada de realidad, un despertar brusco de la dulce ilusión que había mantenido. «Esto no puede ser», murmuró Elena para sí misma, con la voz apenas un susurro. La cifra que aparecía en el documento era alarmante, mucho mayor de lo que Marcos le había dicho, y lo de las cuotas impagadas la dejó helada. Había pasado un mes. ¿Cómo podía haber ya impagos? La preocupación se convirtió en una angustia helada. Llamó a Marcos, su voz temblorosa, la carta arrugada en su mano. Él respondió con una mezcla de sorpresa fingida y explicaciones apresuradas. «Ay, mamá, qué despiste el mío. Debe ser una confusión del banco. Me he retrasado un poco con el papeleo, ya sabes cómo son, de lentos. Pero no te preocupes, ya está casi todo solucionado. Esta semana me pagan el pedido y se regulariza todo». Sus palabras sonaban huecas, carentes de la convicción habitual. Elena, con su espíritu práctico, sintió que algo no encajaba. La desconfianza, un sentimiento tan extraño en la relación con su hijo, empezó a arraigarse. Pero aún así, la esperanza, esa persistente llama de amor maternal, la impulsaba a creerle, a darle el beneficio de la duda. Después de todo, era su hijo, y ella siempre había sido de las que solucionaban los problemas, no de las que se rendían. Sin embargo, la inquietud se había instalado en su pecho, una advertencia silenciosa que le decía que este no era un simple retraso administrativo. Los días se transformaron en semanas de angustia creciente. Las llamadas de Elena a Marcos se volvieron más frecuentes y más insistentes, pero él se escurría como agua entre los dedos, con excusas cada vez más inverosímiles. Reuniones de última hora, viajes de negocios inesperados.
problemas con el proveedor. Cada evasiva era un ladrillo más en el muro de desconfianza que se alzaba entre ellos. Mientras tanto, las cartas del banco se multiplicaban, su tono se volvía más agresivo, las amenazas de acciones legales más explícitas. Elena, que nunca en su vida había tenido problemas financieros, se sentía atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. Sus nervios estaban a flor de piel. Las noches se poblaban de insomnio, su mente girando en torno a las cifras, los plazos, la palabra ruina que empezaba a resonar en su cabeza. Una mañana, al ir a sacar dinero para la compra en el cajero automático, la pantalla mostró un mensaje inesperado. Operación denegada. Saldo insuficiente. El corazón de Elena se detuvo. Volvió a intentarlo, una y otra vez, la misma respuesta gélida. Entró en el banco con el pulso acelerado, la angustia asfixiándola. La empleada, tras revisar su cuenta, la miró con una expresión de compasión. «Lo siento, señora Elena. Su cuenta ha sido vaciada. Se ha ejecutado un cobro de la deuda pendiente en la que usted figura como avalista principal. Se ha dispuesto de la totalidad de sus ahorros». El mundo de Elena se desplomó en ese instante. Su cuenta ha sido vaciada. Las palabras de la empleada del banco resonaron en sus oídos como una sentencia irrevocable. Los ahorros de toda una vida, el fruto de años de trabajo duro y sacrificios, se habían esfumado. El pánico, frío y paralizante, se apoderó de ella. Las rodillas le flaquearon y tuvo que apoyarse en el mostrador para no caer. La empleada, viendo su estado, le ofreció un vaso de agua y le explicó, con un tono más suave, lo que había sucedido. Marcos había solicitado un préstamo mucho mayor de lo que había dicho, y ella, con su huella dactilar, había firmado como avalista principal, lo que significaba que era legalmente responsable de la deuda. Al no poder o no querer pagar él, el banco había ejecutado la garantía, vaciando su cuenta para cubrir la mayor parte del préstamo impagado. La traición la golpeó con la fuerza de un huracán. No era solo el dinero, era la confianza, la fe inquebrantable en su hijo, que ahora yacía hecha añicos. ¿Cómo pudo Marcos hacerle algo así? Las lágrimas brotaron de sus ojos, lágrimas de rabia, de desesperación, pero sobre todo de una profunda tristeza por la pérdida de la inocencia y la ingenuidad que había caracterizado su relación con su único hijo. Su mente viajó al pasado, a aquel día en que, llena de amor, había puesto su dedo en la pantalla, un simple gesto que se había convertido en la firma de su propia ruina. El camino desde el banco hasta su casa fue un tormento. Cada paso era pesado, como si arrastrara una carga invisible, el peso de una verdad devastadora. Las calles, antes familiares, ahora parecían extrañas, teñidas de la amargura de la pérdida. Al llegar a su hogar, la calidez que antes la envolvía ahora se sentía como un frío recordatorio de lo que había sido y lo que ya no era. Se sentó en su sillón favorito, donde tantas veces había soñado con un futuro tranquilo, y las lágrimas que había contenido en el banco brotaron sin control. No era solo el dinero lo que había perdido, era el sentido de seguridad, la confianza en sí misma, la capacidad de discernir el peligro. Y, lo más doloroso, era la imagen de su hijo, el niño al que había criado con tanto amor, ahora distorsionada por el engaño. El duelo por la pérdida de su patrimonio se mezclaba con el duelo por la pérdida de una relación que creía inquebrantable. Intentó llamar a Marcos, pero su teléfono estaba apagado. Un nuevo nudo de ansiedad se le formó en el estómago. ¿Dónde estaba? ¿Por qué la había traicionado de esa manera? La desilusión era un veneno lento que se extendía por su alma. Se sentía avergonzada, estúpida, por haber caído en una trampa tan evidente. Su mente, sin embargo, con la resiliencia que la había caracterizado toda su vida, empezó a buscar no un culpable, sino una salida, una forma de entender y quizás de reconstruir. La noticia de su desventura no tardó en extenderse, primero por el círculo íntimo de amistades y luego por el barrio, susurrada en la panadería, en la plaza. Elena, que siempre había sido un pilar de fortaleza y discreción, ahora se sentía expuesta, vulnerable. Algunos la miraban con compasión, otros con una mezcla de pena y juicio, como si su desgracia fuera, en parte,
culpa suya por no haber sabido. Pero en medio de la vergüenza hubo un punto de inflexión. Una de sus amigas más antiguas, Carmen, una mujer de carácter fuerte y una pragmática innata, se sentó con ella una tarde. «Elena», le dijo, «no te hundas. Sí, es una catástrofe, lo sabemos. Pero tú eres fuerte. Te han engañado, sí, pero eso no te convierte en tonta. Te convierte en una víctima de la confianza. Ahora, lo que necesitamos es pensar. ¿Qué vas a hacer?». Esas palabras, directas y sin sentimentalismos, fueron el primer rayo de luz en la oscuridad. Elena se dio cuenta de que no podía quedarse lamentándose. No podía cambiar lo que había pasado, pero sí podía decidir cómo reaccionaría ante ello. La vergüenza dio paso a una chispa de indignación, y la indignación a una determinación incipiente. No se trataba solo de recuperar lo perdido, si es que eso era posible. Se trataba de recuperar su dignidad, su paz, y de entender cómo una simple huella digital pudo tener consecuencias tan devastadoras. La decisión de Elena de no hundirse, sino de buscar una solución, marcó el inicio de un camino arduo pero necesario. El primer paso fue buscar asesoramiento legal, algo completamente ajeno a su mundo. Un abogado, recomendado por Carmen, la recibió con paciencia y una mirada comprensiva. Al escuchar su relato, asintió gravemente. «Lo que le ha ocurrido, señora Elena, es más común de lo que cree. La facilidad de los acuerdos digitales, combinada con la confianza familiar, crea un terreno fértil para estos abusos. Jurídicamente, su huella es tan vinculante como una firma manuscrita. Se considera un consentimiento explícito. La explicación, aunque dolorosa, fue esclarecedora. No había vuelta atrás en ese sentido». El abogado le explicó las opciones, todas ellas complejas y con pocas garantías de recuperar la totalidad de sus ahorros. Implicaba denunciar a su propio hijo. La idea de llevar a Marcos ante la justicia la destrozaba. ¿Cómo podía hacerle eso a su propia carne? Pero, por otro lado, ¿cómo podía permitir que él quedara impune, habiendo destruido la estabilidad de su madre? La complejidad humana de esta situación era abrumadora. El amor de madre chocaba frontalmente con la necesidad de justicia y de protección personal. Era un dilema que la carcomía por dentro, un conflicto genuino entre el corazón y la razón, y sabía que la decisión que tomara la marcaría para siempre. El dilema de denunciar a Marcos la mantuvo en vilo durante noches enteras. La imagen de su hijo, pequeño y travieso, se mezclaba con la del joven evasivo y el hombre que había vaciado su cuenta. ¿Podía un amor tan profundo convertirse en una acción legal tan fría? La sociedad, la familia, la moral, todos los pilares de su vida parecían desmoronarse bajo el peso de esta decisión. Habló largamente con Carmen, quien, con su franqueza habitual, le dijo: «Elena, la justicia no es venganza, es buscar un equilibrio. Él te ha hecho un daño enorme. Si no haces nada, ¿qué le enseñas? ¿Que no hay consecuencias para sus actos? ¿Que puede seguir aprovechándose de la gente que le quiere?». Las palabras de Carmen, aunque duras, resonaron con una verdad innegable. Elena necesitaba protegerse y, quizás, también, de una forma retorcida, proteger a Marcos de sí mismo, obligándolo a enfrentar las repercusiones de sus acciones. Con un corazón apesadumbrado pero una voluntad de hierro, Elena tomó la decisión. Procedería legalmente. No era por rencor, sino por la imperiosa necesidad de establecer límites, de sanar una herida profunda y de enviar un mensaje claro. El amor no puede ser una licencia para la destrucción. Fue la decisión más difícil de su vida, una que marcaría el inicio de una batalla no solo legal, sino también emocional, contra su propio hijo. El proceso legal fue un laberinto de audiencias, papeles y declaraciones. Cada paso era doloroso, una reafirmación pública de la traición sufrida. Marcos, inicialmente ausente y evasivo, finalmente apareció, pero su actitud era una mezcla de arrepentimiento superficial y una victimización sutil, como si no comprendiera la magnitud de lo que había hecho. «Mamá, yo no quería esto, solo estaba desesperado. Pensé que lo devolvería antes de que te enteraras». Fueron algunas de sus excusas, palabras que a Elena le sonaban vacías, carentes de una verdadera empatía por el daño causado.
La resolución del caso, como a menudo ocurre en la vida real, no fue un final hollywoodense con un desenlace feliz y absoluto. El abogado logró demostrar el engaño y la coacción moral, pero recuperar la totalidad del dinero era casi imposible, ya que Marcos no poseía bienes a su nombre y su negocio estaba en bancarrota. La sentencia dictaminó una obligación de pago a plazos, una cantidad mensual simbólica que apenas cubría los intereses. Fue una victoria pírrica, un desahogo parcial, pero no la restitución completa que su corazón anhelaba. La justicia había actuado, pero la herida emocional permanecía abierta. Sin embargo, para Elena, este desfecho, aunque agridulce, fue honesto. Era la realidad, no una fantasía, y en esa realidad comenzó a vislumbrar una nueva forma de reconstruir su vida. No desde la riqueza material, sino desde la riqueza de la experiencia y la fortaleza interior. La resolución legal, aunque no le devolvió todos sus ahorros, sí le brindó a Elena una especie de clausura. La sentencia, con sus pagos simbólicos, era un recordatorio constante de la realidad, de que a veces las deudas no solo se miden en dinero, pero también fue un catalizador para un cambio profundo en ella. La mujer ingenua que había confiado ciegamente en un gesto digital para ayudar a su hijo, había madurado. La vergüenza inicial se transformó en una resiliencia inquebrantable. Se dio cuenta de que el verdadero valor no estaba en la cuenta bancaria vacía, sino en la capacidad de levantarse, de aprender y de seguir adelante. Empezó a estudiar sobre seguridad digital, a asistir a charlas para adultos mayores sobre fraudes y protección de datos. Quería que su experiencia sirviera de advertencia para otros. No quiero que nadie más pase por lo que yo pasé, solía decir. Su pequeño hogar se convirtió en un santuario de paz, no de lujos, sino de serenidad. Aprendió a vivir con menos, a valorar lo esencial, las amistades verdaderas, la salud, la autonomía. La relación con Marcos quedó irremediablemente dañada, un vínculo roto que tardaría mucho, o quizás nunca, en repararse. Pero ella había decidido sanar su propia herida, no esperando su arrepentimiento, sino cultivando su propia paz. La vida de Elena se redefinió. Lo material, que antes le brindaba una sensación de seguridad, ahora era un recuerdo de una lección dolorosa. Pero a raíz de esa adversidad, nació una nueva faceta de su personalidad. Se convirtió en una defensora de la educación digital para personas mayores. Empezó a ofrecerse como voluntaria en centros cívicos, compartiendo su historia con una voz serena pero firme. Mi huella fue mi firma y mi corazón fue mi debilidad, explicaba. Pero de ese error, de esa confianza mal depositada, nació una oportunidad para aprender y para proteger a otros. Su relato no era de victimismo, sino de empoderamiento. Enseñaba a otros adultos mayores sobre los peligros de compartir información personal, la importancia de leer la letra pequeña, de no ceder ante la presión emocional, incluso de los seres queridos. Les instaba a preguntar, a dudar, a consultar con expertos antes de tomar cualquier decisión financiera que implicara su identidad. Su casa, aunque sin los ahorros de antes, se llenó de una riqueza diferente, la de la experiencia compartida, la de las nuevas conexiones con personas que, como ella, buscaban comprender un mundo digital que a menudo parecía diseñado para confundir. La transformación de Elena era evidente para todos los que la conocían. Su mirada, antes marcada por la tristeza, ahora irradiaba una fortaleza serena, una sabiduría forjada en el crisol de la adversidad. Ya no se lamentaba por lo perdido, en cambio, se enfocaba en lo ganado, una perspectiva invaluable sobre la vida, sobre la verdadera naturaleza del amor y los límites que, a veces, hay que establecer, incluso con aquellos a quienes más amamos. Su relación con Marcos, aunque distante, seguía siendo un punto de reflexión. Él, con el tiempo, le había pedido disculpas, pero el camino hacia la reconciliación era largo y empedrado. Elena entendió que perdonar no significaba olvidar, ni mucho menos condonar. Significa liberarse del rencor, pero con la clara comprensión de que la confianza, una vez rota, requiere una reconstrucción lenta y consciente, si es que alguna vez puede ser completamente restaurada. Ella había decidido perdonarlo por su propio bienestar,
pero había aprendido a proteger su espacio, su autonomía y su paz interior de futuras intromisiones. Ya no era la madre que se dejaba llevar por la emoción ciega, era una mujer sabia que entendía que el amor más profundo también exige respeto y límites. Este viaje de Elena nos enseña una lección invaluable sobre la condición humana y la complejidad de nuestras relaciones. Nos muestra cómo la tecnología, una herramienta poderosa para el progreso, puede convertirse en una espada de doble filo cuando se mezcla con la vulnerabilidad emocional y la falta de información. La historia de Elena no es solo una advertencia sobre los peligros de los acuerdos digitales, sino un recordatorio de la fortaleza del espíritu humano para superar la traición y la pérdida. Nos invita a reflexionar sobre la importancia de la educación financiera y digital en todas las edades, pero especialmente en un público adulto que quizás no creció con estas herramientas. Nos exige cuestionar el verdadero significado de la confianza, especialmente en el seno familiar, donde los límites a menudo se difuminan. No es fácil decirle no a un hijo, a un ser querido, pero a veces ese no es la forma más pura de amor, un amor que busca proteger no solo los bienes materiales, sino también la dignidad y la autonomía de la persona. La resiliencia de Elena nos inspira a levantarnos después de la caída, a transformar el dolor en sabiduría y a usar nuestra experiencia para iluminar el camino de otros, evitando que cometan los mismos errores. La vida de Elena, tras aquel huracán financiero y emocional, se convirtió en un faro de sabiduría para su comunidad. Sus charlas en el centro de mayores eran concurridas y cada palabra suya era escuchada con atención. Nunca es tarde para aprender. Nunca es tarde para protegerse, repetía con voz suave pero firme. Su mensaje trascendía la mera precaución digital. Era un mensaje sobre la autonomía personal, sobre el derecho a decir no sin culpa, sobre la importancia de valorar el propio esfuerzo y los ahorros sin importar la cantidad. Ella explicaba cómo el amor incondicional no debe ser una puerta abierta a la manipulación o al abuso de confianza. Compartía consejos prácticos. Cómo crear contraseñas seguras, cómo verificar la autenticidad de un documento digital, cuándo desconfiar de peticiones inusuales, especialmente si involucran información personal sensible o dinero. Más allá de la información técnica, transmitía una fortaleza interna que era contagiosa. Aquella mujer que un día se sintió arruinada y avergonzada, ahora se erigía como una figura de empoderamiento, demostrando que la verdadera riqueza reside en la paz interior y en la capacidad de transformar la adversidad en una fuerza impulsora para el bien propio y el de los demás. La influencia de Elena se extendió más allá de las charlas. Vecinos y conocidos comenzaron a acercarse a ella para pedirle consejo, no solo sobre temas digitales, sino sobre dilemas familiares, sobre cómo establecer límites saludables con sus propios hijos o nietos. Su casa, antes un lugar de reclusión y dolor, se transformó en un centro de apoyo informal, un espacio donde la experiencia se compartía y la sabiduría se multiplicaba. Elena no ofrecía soluciones mágicas, sino una perspectiva basada en su propia vivencia. Escucha tu intuición, decía. Si algo no te parece bien, si te presiona, si te suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente no lo sea. Y no te sientas culpable por protegerte a ti mismo. Tu bienestar es tu responsabilidad principal. Ella había comprendido que el incidente con Marcos, aunque devastador, la había despojado de velos, obligándola a ver la realidad sin adornos, a distinguir entre el amor genuino y las intenciones ocultas. Ese discernimiento, esa claridad, era ahora su mayor tesoro, un regalo inesperado de la adversidad. Su historia era una prueba palpable de que incluso de las cenizas de la ruina personal puede surgir una oportunidad para una vida más consciente y plena. El aprendizaje de Elena no se limitó a lo digital o a lo familiar. También profundizó en la comprensión de sí misma. Se dio cuenta de que, durante años, había antepuesto las necesidades de su hijo a las suyas propias, creyendo que eso era ser una buena madre. Pero la experiencia le enseñó que, para ser un apoyo verdadero, uno primero debe estar firme sobre sus propios pies. Comenzó a explorar nuevas aficiones, a reencontrarse con amistades que había desatendido, incluso a viajar,
algo que siempre había pospuesto. Su pequeña pensión, ahora su única fuente de ingresos, la administraba con una meticulosidad envidiable, fruto de la dolorosa lección aprendida. Cada gasto era consciente, cada euro valorado. Su rostro, aunque con más líneas de expresión, ahora portaba una serenidad y una confianza que no tenía antes. Ella había encontrado su propia definición de éxito, que no se medía en saldo bancario, sino en autonomía, en paz mental y en la capacidad de inspirar a otros. Esta evolución personal, esta reinvención de su propósito de vida, fue la resolución más honesta y valiosa que pudo extraer de su experiencia, demostrando que la ruina económica no tiene por qué significar la ruina del espíritu. La relación de Elena con Marcos, aunque aún delicada y en proceso de sanación, también mostró sutiles cambios. Él, al ver la transformación de su madre, su fortaleza y su resiliencia, empezó a entender la profundidad de su error. Ya no eran excusas vacías, sino un arrepentimiento más sincero, gestos pequeños de intentar reparar, aunque supiera que el camino era largo y difícil. Elena, por su parte, le ofrecía un espacio para esa reconciliación, pero con límites claros y sin la ingenuidad del pasado. Le recordaba que el amor verdadero no se basa en la conveniencia, sino en el respeto mutuo y la honestidad. Esta dinámica compleja, cargada de historia y dolor, se convirtió en un testimonio de la intrincada naturaleza de los lazos familiares. Nos muestra que el perdón no siempre es un acto instantáneo, sino un proceso gradual, una elección consciente de liberar la amargura sin olvidar las lecciones. La historia de Elena y Marcos, en este sentido, es un reflejo de la vida misma, con sus imperfecciones, sus tropiezos y la constante búsqueda de equilibrio entre el corazón y la razón. La esperanza de una verdadera reparación aún flotaba en el aire, pero ahora dependía de la madurez y el compromiso de Marcos. En este punto del camino de Elena emerge una reflexión poderosa para todos nosotros. Su historia, que comenzó con la inocente petición de una huella, nos obliga a confrontar una verdad universal. La confianza, especialmente en el ámbito familiar, es un cimiento frágil que debe ser nutrido con verdad y transparencia. ¿Cómo podemos, en un mundo cada vez más digitalizado y donde los lazos emocionales pueden ser usados como palanca, proteger aquello que tanto nos ha costado construir? La respuesta no es sencilla, pero la experiencia de Elena nos ofrece una brújula. Nos empuja a desarrollar una alfabetización emocional, tan importante como la digital. Es decir, aprender a discernir las intenciones, a establecer límites saludables, a escuchar esa voz interior que nos advierte cuando algo no está bien. El verdadero acuerdo digital que vació la cuenta de Elena no fue solo la firma biométrica, sino el acuerdo tácito de que el amor incondicional no tiene barreras ni condiciones. Su recuperación, no. La sombra de la desconfianza se cernía ahora sobre la vida de Elena como una niebla densa y persistente, una que se negaba a disiparse con el amanecer de cada nuevo día. El informe policial, grueso y lleno de tecnicismos, era un testimonio frío e irrefutable de la traición, una lista detallada de transacciones, fechas y montos que dibujaban un patrón devastador. Cada página era una punzada, un recordatorio doloroso de la magnitud del engaño perpetrado por su propio hijo, la persona en la que había depositado su fe más absoluta. Había noches en las que el sueño la eludía por completo, con su mente reviviendo una y otra vez el momento en que Álvaro, con esa sonrisa despreocupada y sus ojos suplicantes, le había pedido su huella. Ahora, la inocencia de aquel gesto se había transformado en un presagio ominoso, un preludio a la pesadilla que vivía. El peso del fraude no era solo financiero, era una erosión profunda de su alma, un ataque directo a su capacidad de confiar, no solo en su hijo, sino en el mundo que la rodeaba. Se sentía expuesta, vulnerable, como si le hubieran arrancado una capa protectora esencial. Pero en medio de esa vorágine de dolor y desilusión, una chispa, pequeña al principio, comenzó a encenderse en su interior. Era la chispa de la indignación, no solo por lo que le había pasado a ella, sino por la injusticia inherente a lo que Álvaro había hecho.
No podía permitir que esto quedara impune, no solo por su propio bienestar, sino por el principio mismo de la verdad y la honestidad. La idea de que su hijo pudiera salirse con la suya y continuar su vida como si nada hubiera pasado, mientras ella se enfrentaba a la ruina, era insoportable. Necesitaba buscar reparación, no por venganza, sino por un sentido de justicia que clamaba desde lo más profundo de su ser. Entendía que el camino sería arduo, lleno de obstáculos emocionales y legales, pero algo en su espíritu, una fuerza que ni ella misma sabía que poseía, le decía que no podía rendirse. Y así, con cada día que pasaba, la mujer que había sido definida por su calidez y su fe en los demás, empezaba a transformarse, forjando una nueva identidad en el crisol de la adversidad. La lucha que se avecinaba no sería solo por dinero, sería por su dignidad, por su paz mental y por el restablecimiento de un orden moral que había sido brutalmente subvertido. La preparación para esta batalla requería una fortaleza que superaba con creces la mera voluntad de enfrentarse a los tribunales. La oficina del abogado, con sus estanterías repletas de volúmenes polvorientos y el aroma a papel viejo, se convirtió en un refugio de una extraña esperanza para Elena. El letrado, un hombre de maneras pausadas y mirada aguda, escuchaba con una paciencia que contrastaba con la prisa de su propio corazón. Cada documento que Elena presentaba, cada extracto bancario, cada notificación de deuda, era un fragmento de su vida desmenuzada que ponía sobre la mesa. Recordar los detalles, revivir los momentos, era una tortura. Explicar cómo Álvaro había aprovechado su ingenuidad, su amor incondicional, su confianza ciega para vaciar sus ahorros, le producía una vergüenza que quemaba. No era fácil admitir que había sido engañada por su propio hijo, pero la urgencia de su situación la obligaba a despojarse de cualquier pudor. El abogado, con un gesto grave, le explicó la complejidad del proceso judicial, las ramificaciones de un delito de estas características cuando el perpetrador era un familiar directo. Había que construir un caso sólido, irrefutable, que demostrara no solo el hecho del fraude, sino también la intención deliberada de Álvaro. La búsqueda de pruebas se extendió más allá de los documentos bancarios. Se revisaron registros de llamadas, correos electrónicos, mensajes de texto, cualquier rastro digital que pudiera corroborar el patrón de engaño. Elena, en medio de su dolor, tuvo que armarse de valor para revisar sus propias comunicaciones, buscando indicios, frases, promesas vacías que ahora resonaban con una ironía cruel. Era como diseccionar su propia relación con su hijo, buscando el punto de quiebre, el momento exacto en que el amor ciego se había transformado en la oportunidad para la traición. El proceso era agotador, tanto física como mentalmente. Las reuniones se sucedían, las declaraciones se redactaban, y cada paso adelante parecía ir acompañado de 2 pasos atrás en el laberinto burocrático de la justicia. La duración estimada del juicio, la incertidumbre del resultado, la posibilidad de no recuperar todo el dinero, todas estas realidades se cernían sobre ella como nubes tormentosas. Sin embargo, cada vez que la duda amenazaba con abrumarla, Elena recordaba el consejo del abogado. La verdad tiene su propio peso, señora, y aunque el camino sea largo, es el único que nos llevará a la luz. Este pensamiento se convirtió en su mantra, una brújula en la oscuridad que la guiaba a través de la complejidad legal que ahora definía gran parte de su existencia, impulsándola a seguir buscando la verdad. A medida que el proceso legal avanzaba, la figura de Álvaro se desdibujaba cada vez más en la vida de Elena, transformándose de un hijo amado en un antagonista legal. Las pocas interacciones que tenían eran tensas, cargadas de reproches velados y negaciones rotundas por su parte. Él seguía insistiendo en que todo era un malentendido, que ella no comprendía la complejidad de sus inversiones o que era culpa de terceros. Su capacidad para distorsionar la realidad era asombrosa, casi patológica. Elena observaba esta faceta de su hijo con una mezcla de pena y repulsión. Ya no reconocía al niño que había criado, al joven en el que había puesto tantas esperanzas. La persona que tenía delante era un extraño, un manipulador que se negaba a asumir la más mínima responsabilidad por el daño causado. Esta confrontación, aunque dolorosa,
fue paradójicamente liberadora para Elena. Al ver la falta de arrepentimiento de Álvaro, la ausencia de remordimiento en sus ojos, se dio cuenta de que no había vuelta atrás. Ya no se trataba de salvar una relación, sino de protegerse a sí misma y buscar justicia. El impacto de este drama familiar se extendió más allá de ellos dos. La familia, una vez unida, se fracturó irreparablemente. Algunos parientes tomaron partido por Álvaro, creyendo en sus excusas o simplemente evitando el conflicto. Otros se distanciaron de ambos, incapaces de lidiar con la vergüenza y la tristeza. Elena se encontró más aislada que nunca, pero esta soledad forzada la obligó a mirar hacia adentro, a encontrar una fortaleza que no dependiera del apoyo externo. La comunidad, por su parte, reaccionó de diversas maneras. Algunos murmullos de chismorreo llegaron a sus oídos, pero también hubo gestos inesperados de solidaridad. Una vecina le llevó una comida casera, otra le ofreció compañía para ir al mercado. Un antiguo amigo de su difunto marido se ofreció a ayudarla con pequeños arreglos en casa. Estos pequeños actos de bondad, aunque no borraban el dolor, le recordaron que no estaba completamente sola y que el mundo aún contenía compasión. La comprensión de que su batalla no era solo personal, sino que también resonaba con la experiencia de muchos otros adultos mayores, empezó a calar hondo en Elena. Se dio cuenta de que su historia era un eco de innumerables casos de abuso financiero, a menudo perpetrados por aquellos en quienes más se confiaba. Esta realización, aunque triste, también le otorgó un sentido de propósito. Su lucha podría servir como una advertencia, una llamada de atención para otros en situaciones similares. Empezó a vislumbrar cómo, al superar su propio calvario, podría quizás iluminar el camino para otros. No sabía exactamente cómo, pero la semilla de un propósito mayor se había sembrado y con ella una nueva fuente de resiliencia y determinación. El abogado le había dicho que la evidencia digital era crucial, pero la evidencia emocional de su fortaleza sería lo que realmente movería el corazón de la historia en el tribunal y, lo que es más importante, en su propia vida. A medida que el juicio se acercaba, la tensión en el aire era palpable, como una cuerda tensa a punto de romperse. Elena se preparaba para revivir los peores momentos de su vida en público, para enfrentarse a la mirada de su hijo y a la frialdad de la ley. Cada interrogatorio simulado con su abogado era un ensayo de la batalla emocional que la esperaba, un ejercicio de contención y claridad en medio de un dolor abrumador. El letrado le insistía en la importancia de mantener la compostura, de presentar los hechos con objetividad, a pesar de la tormenta que rugía en su interior. Ella practicaba sus respuestas, intentando despojar su voz de la amargura y la tristeza que la embargaban, concentrándose en la verdad desnuda de los acontecimientos. Sabía que la credibilidad de su testimonio sería fundamental y no podía permitirse que las emociones nublaran la razón. El día de la audiencia preliminar llegó envuelto en un silencio opresivo. El ambiente en la sala del tribunal era austero, imponente. Cada susurro parecía resonar en las paredes de madera. Elena entró con el corazón martilleante, los ojos fijos en la mesa de la defensa, donde Álvaro ya estaba sentado, con una expresión en blanco, casi desafiante. No hubo intercambio de miradas, ni un atisbo de reconocimiento. Era como si se hubieran convertido en extraños en un escenario judicial. El fiscal presentó las pruebas con una frialdad clínica, desgranando los movimientos bancarios, los documentos firmados digitalmente, los registros de acceso a las cuentas. Cada dato era un golpe, cada cifra un eco del dinero que se había esfumado de la vida de Elena. Los abogados de Álvaro intentaron desestimar las pruebas, sugiriendo que Elena había dado su consentimiento o que no comprendía las implicaciones de sus actos. Estas acusaciones, diseñadas para socavar su testimonio y su autonomía, eran una nueva capa de humillación para Elena. Le dolía que intentaran retratarla como una mujer senil o ingenua, incapaz de entender sus propias finanzas. Sin embargo, en lugar de doblegarse, estas tácticas solo avivaron su determinación. Fue en ese momento, mientras escuchaba las mentiras y las medias verdades, cuando Elena sintió una claridad inquebrantable. Ya no era solo una víctima, era una voz que defendía su verdad, su honor y su legado. Se irguió en su asiento, sintiendo una nueva fuerza fluir por sus venas,
una que nacía de la profunda injusticia que se estaba cometiendo. El camino por delante era incuestionablemente empinado, pero Elena había encontrado una reserva de coraje que no sabía que poseía, una que la impulsaría a través de cada obstáculo legal y emocional que se presentara. La siguiente fase del proceso requeriría aún más de esa fortaleza recién descubierta, pues las batallas más difíciles a menudo se libran en el interior antes de manifestarse en el exterior. La verdadera complejidad humana de la situación se hizo dolorosamente evidente durante el turno de declaraciones. Cuando Elena subió al estrado, el silencio en la sala era casi ensordecedor. Su voz, al principio un poco temblorosa, fue ganando firmeza a medida que recordaba los hechos. Narró con detalle el amor y la confianza que había depositado en su hijo, la alegría de verlo crecer, la dedicación con la que lo había apoyado. Luego, con una mezcla de dolor y resignación, describió cómo esa confianza se había roto en 1000 pedazos. No hubo gritos, ni lágrimas descontroladas, solo una narrativa sobria y desgarradora de cómo la mano que había alimentado ahora la había vaciado. Su testimonio no buscaba venganza, sino simplemente la verdad, un anhelo que resonaba en cada palabra pronunciada. Era el relato de una madre, no de una acusadora. Cuando fue el turno de Álvaro de declarar, su comportamiento fue radicalmente diferente. Adoptó una postura defensiva, evasiva, salpicando sus respuestas con una jerga financiera complicada y justificaciones enrevesadas. Intentó presentarse como una víctima de la mala suerte, de inversiones arriesgadas que habían salido mal y de una madre que no entendía de números. Su voz carecía de la emoción genuina que había caracterizado el testimonio de Elena. Había una frialdad calculada en sus palabras, un intento desesperado por proyectar una imagen de inocencia, a pesar de las montañas de pruebas que se apilaban en su contra. Observarlo desde la distancia, escuchando sus evasivas, era como ver a un extraño. La distancia emocional entre madre e hijo era ahora un abismo infranqueable, cimentado por años de engaños y una negación obstinada. Para Elena, cada negación de Álvaro era una bofetada, pero también una confirmación de la dolorosa verdad. Su hijo no solo le había robado dinero, sino que le había robado la ilusión de un futuro compartido, de una vejez tranquila junto a él. El conflicto en el tribunal no era solo legal, era una pugna por la narrativa, por quién controlaba la historia de lo sucedido. Para Elena, era fundamental que la verdad saliera a la luz, no solo por la restitución económica, sino por la sanación de su propia dignidad. El abogado defensor de Álvaro, en un intento por desviar la atención, trató de pintar a Elena como una persona irascible o resentida, lo cual ella refutó con calma y compostura. Fue un momento decisivo. Su serenidad frente a la provocación no solo impresionó al juez, sino que también solidificó la fuerza de su testimonio. Los argumentos finales del fiscal fueron contundentes, apoyándose en la frialdad de los datos y en la autenticidad del relato de Elena. La balanza de la justicia, aunque a veces lenta, comenzaba a inclinarse, y Elena sentía que, por primera vez en mucho tiempo, el peso de la verdad estaba siendo reconocido. Sin embargo, saber la verdad y obtener justicia son dos cosas distintas, y el veredicto final aún pendía sobre sus cabezas como una espada de Damocles. El día del veredicto llegó con una atmósfera densa y cargada de expectación. Elena se sentó en la sala del tribunal, con las manos entrelazadas, sintiendo el peso de meses de lucha, de noches de insomnio y de la profunda herida que aún latía en su corazón. A su lado, su abogado le ofreció una sonrisa tranquilizadora, pero sus ojos reflejaban la seriedad del momento. Álvaro, en la otra mesa, parecía más pálido de lo habitual. Su actitud desafiante había dado paso a una tensa incertidumbre. Cuando el juez entró y se hizo un silencio absoluto, Elena contuvo la respiración. Cada palabra pronunciada por el magistrado fue una puntada de una costura que se cerraba dolorosamente. Se desglosaron los argumentos, se ponderaron las pruebas y finalmente se pronunció la sentencia. Álvaro fue declarado culpable de fraude y apropiación indebida. Un suspiro colectivo recorrió la sala.
Para Elena fue una mezcla de alivio y una tristeza profunda. No hubo exultación ni un sentimiento de victoria absoluta. La justicia se había hecho, sí, pero a un costo incalculable. La resolución era honesta. No era el final feliz de una película de Hollywood donde todo se arregla con un abrazo y una reconciliación. El juez dictaminó la restitución del dinero a Elena, así como una pena para Álvaro. Sin embargo, el dinero, aunque esencial para su supervivencia, nunca podría compensar el daño emocional, la traición, el desgarro familiar. Miró a su hijo por última vez mientras se lo llevaban. En ese instante, vio en sus ojos no arrepentimiento, sino una fría resignación, lo que confirmó que el abismo entre ellos era insalvable. El cordón umbilical emocional se había cortado de forma definitiva, y esa fue la pérdida más grande. La salida del tribunal fue un torbellino de emociones. Los periodistas intentaron abordarla, pero Elena solo buscaba la paz. Se retiró en silencio, acompañada por su abogado, sintiendo el cansancio de una batalla prolongada. En los días siguientes, el alivio financiero comenzó a gestarse, con el inicio de los trámites para recuperar sus fondos. Pero la verdadera recuperación, la emocional, apenas comenzaba. La sentencia había cerrado un capítulo legal, pero había abierto otro aún más complejo, el de cómo vivir con las cicatrices de una traición tan íntima. Este desfecho, aunque no traía la felicidad completa, sí le ofrecía una base firme sobre la cual empezar a reconstruir su vida. La reflexión sobre lo ocurrido y la búsqueda de un nuevo propósito serían ahora su principal ocupación, un camino que se extendía mucho más allá de los muros de la corte. Con el veredicto en mano y el proceso de restitución en marcha, Elena se encontró en una encrucijada. Había ganado la batalla legal, pero el campo de batalla de su corazón seguía devastado. El dinero comenzaría a regresar a su cuenta, sí, pero ¿cómo se recuperaba la confianza? ¿Cómo se reconstruía una vida cuando los cimientos emocionales habían sido dinamitados por la persona en quien más confiabas? Los primeros meses después del juicio fueron un periodo de introspección profunda y de una quietud que a veces se sentía abrumadora. La casa, que antes resonaba con la vida de su familia, ahora le parecía demasiado grande, demasiado silenciosa. Elena pasaba horas en el jardín, regando sus plantas, observando cómo la naturaleza seguía su curso, indiferente a su dolor. En la fragilidad de un capullo abriéndose, o en la persistencia de una raíz buscando el agua, encontraba pequeños destellos de la resiliencia que anhelaba. El duelo por la pérdida de su hijo, no por su muerte, sino por la muerte de la relación y de la imagen que tenía de él, era tan intenso como cualquier otro. Se permitía llorar, se permitía sentir rabia, pero también, y de forma sorprendente, comenzaba a sentir una extraña sensación de ligereza. El peso de la incertidumbre legal se había levantado, y con él una parte del miedo. Empezó a buscar actividades que le permitieran reconectar consigo misma. Se apuntó a un taller de cerámica, algo que siempre había querido hacer y que la obligaba a concentrarse en el presente, en la forma de la arcilla bajo sus manos. Conoció a nuevas personas, algunas con historias de vida igualmente complejas, y encontró consuelo en la camaradería y en la comprensión mutua. Estas nuevas conexiones, aunque no reemplazaban a su familia, le proporcionaban una red de apoyo invaluable, un recordatorio de que la vida continuaba y que había belleza y bondad en el mundo. Gradualmente, Elena empezó a reconstruir su identidad, no como la víctima de una tragedia, sino como una superviviente. Aprendió a manejar sus finanzas con una meticulosidad renovada, prestando atención a cada detalle, cada firma, cada acuerdo digital. Se informó sobre ciberseguridad, sobre cómo proteger sus datos personales y sus cuentas. Lo que antes había sido una tarea tediosa, ahora era una medida de empoderamiento. La experiencia, aunque brutal, la había forzado a crecer, a adquirir nuevas habilidades y a fortalecer su espíritu. Entendía que perdonar no significaba olvidar, ni mucho menos justificar las acciones de Álvaro. Perdonar, para ella, significaba liberarse del veneno del rencor, un veneno que solo la perjudicaría a ella misma. La cicatriz quedaría, pero ya no sangraría. Y en esa aceptación
Comenzaba a gestarse un nuevo propósito, una reflexión valiosa que trascendía su propia historia y que quizás podría ayudar a otros a evitar caer en las mismas trampas. La verdadera magnitud del costo de la traición de Álvaro trascendía con creces los números fríos que figuraban en los informes bancarios y judiciales. Más allá de la restitución económica, había un vacío, un hueco que el dinero nunca podría llenar. Elena había perdido su sentido de seguridad en el mundo, esa certeza intrínseca de que su hogar y su familia eran un refugio inexpugnable. El mero hecho de existir se había vuelto más complejo. Cada interacción, cada nueva persona, era evaluada con una cautela que antes no poseía. La inocencia, esa preciada cualidad de ver lo mejor en los demás, se había marchado, reemplazada por una capa de escepticismo y un agudo sentido de la vulnerabilidad. Este cambio no era una elección, era una cicatriz profunda que alteraba su percepción de la condición humana, revelando una oscuridad que antes se negaba a reconocer. El por qué se convirtió en su compañero constante, un eco en la quietud de sus noches. ¿Por qué su propio hijo? ¿Qué había fallado en su crianza, en su amor, para que él fuera capaz de tal crueldad? Estas preguntas no tenían respuestas fáciles, ni siquiera respuestas satisfactorias. La lucha interna con estas interrogantes la llevó a un entendimiento más profundo de la complejidad de la psique humana. Comprendió que la maldad no siempre se manifiesta en rostros desconocidos, sino a veces en aquellos que compartimos lazos de sangre. Esta comprensión, aunque dolorosa, fue también una forma de liberación. Al dejar de buscar una lógica donde no la había, al aceptar la irracionalidad de ciertos actos humanos, Elena comenzó a soltar la culpa y la autorrecriminación que la habían oprimido. No era su culpa. No era un reflejo de su valía como madre, sino un reflejo de las decisiones de otra persona. El vacío que dejó la ausencia de Álvaro en su vida familiar era palpable. Las reuniones festivas ya no eran las mismas, impregnadas de una tristeza silenciosa por un hijo que, aunque vivo, estaba perdido para ella. Sin embargo, en medio de esta pérdida, Elena descubrió la sorprendente capacidad del espíritu humano para rellenar esos vacíos con nuevas formas de conexión y propósito. Se acercó más a sus vecinos, a los amigos de su taller de cerámica, a personas que la aceptaban y la valoraban por quien era, sin el equipaje de su pasado reciente. La experiencia la obligó a redefinir el significado de familia y apoyo, encontrándolos en lugares inesperados. Estos lazos recién forjados, nacidos de la empatía y la elección, se convirtieron en un nuevo pilar de su existencia, un recordatorio de que incluso después de la mayor de las traiciones, la capacidad de conectar y de amar perdura. Este descubrimiento marcó el inicio de una nueva etapa, en la que su voz, antes silenciosa, encontraría una resonancia aún mayor, convirtiendo su dolor en una fuerza para el cambio. La transformación de Elena de víctima a voz no fue un proceso instantáneo, sino una evolución orgánica, impulsada por la necesidad de dar sentido a su sufrimiento y de evitar que otros cayeran en la misma trampa. Al principio, compartir su historia fue algo íntimo, con sus nuevos amigos del taller de cerámica, con su abogada. Cada vez que lo hacía, sentía un alivio, una confirmación de que su experiencia no era solo suya, sino que resonaba con los miedos y las vulnerabilidades de muchas otras personas. La respuesta que recibió fue abrumadora. Gestos de empatía, historias similares de familiares o conocidos que habían sido estafados, y preguntas sinceras sobre cómo podían protegerse. Fue entonces cuando Elena se dio cuenta de que su voz tenía un peso, un poder que iba más allá de su propia experiencia personal. Impulsada por este nuevo propósito, Elena empezó a buscar plataformas más amplias para compartir su testimonio. Se acercó a centros comunitarios para personas mayores, a asociaciones de jubilados, ofreciéndose a dar charlas sobre la importancia de la seguridad digital y los peligros del fraude intrafamiliar. Al principio, hablar en público le resultaba intimidante, pero cada vez que veía los rostros atentos de su audiencia, los gestos de asentimiento, las lágrimas en los ojos de algunos, sabía que estaba haciendo algo importante.
Contaba su historia con una honestidad desarmante, sin buscar compasión, sino buscando generar conciencia. Explicaba cómo había entregado su huella digital, cómo había confiado ciegamente y cómo esa confianza había sido brutalmente traicionada. Demostraba con ejemplos prácticos cómo revisar extractos bancarios, cómo proteger contraseñas, cómo identificar posibles estafas digitales. Su mensaje era claro y contundente. La vejez no es sinónimo de ingenuidad o de incapacidad. Es un periodo de vida que requiere respeto y, sobre todo, educación constante en un mundo digital en constante cambio. Elena se convirtió en una defensora incansable de la alfabetización digital para los mayores, abogando por programas de formación accesibles y por una mayor concienciación social sobre este problema invisible. Su propia experiencia se transformó en una herramienta poderosa, una advertencia viva que calaba mucho más hondo que cualquier folleto informativo. La gente escuchaba a Elena porque había vivido lo que contaba, porque su voz resonaba con la autoridad de quien ha caminado por el infierno y ha regresado para contar la historia. Si esta historia te está resonando, si conoces a alguien que podría beneficiarse de esta información, por favor, comparte este video. Sus palabras se convirtieron en un faro de esperanza y prevención, iluminando un camino para aquellos que aún estaban en la oscuridad. Y en cada charla, en cada mirada de agradecimiento, Elena encontraba una curación que el dinero jamás podría comprar, un sentido de pertenencia y de valía que le devolvía la fe en el lado amable de la humanidad, en la capacidad de las personas para aprender y protegerse mutuamente. La resiliencia de Elena se manifestó no solo en su capacidad para superar la adversidad, sino en su elección consciente de transformar el dolor en sabiduría y el rencor en comprensión. La herida de la traición de su hijo nunca desaparecería del todo, como una cicatriz profunda que marca un antes y un después. Sin embargo, aprendió a vivir con ella, a no permitir que definiera el resto de su vida. La idea de perdonar, para ella, no era un acto que beneficiara a Álvaro, sino uno que la liberara a sí misma. No se trataba de olvidar lo sucedido o de excusar sus acciones, sino de desvincularse emocionalmente de la ira y el resentimiento que la ataban al pasado. Perdonar significaba recuperar su propia paz, su propia libertad interior, sin esperar nada a cambio del perpetrador. Fue un proceso lento y gradual, lleno de altibajos, pero con cada paso, Elena sentía cómo el nudo de amargura en su pecho se aflojaba. Esta fortaleza interior le permitió mirar su pasado con una perspectiva más serena. Entendió que, aunque la traición de su hijo había sido devastadora, también había sido el catalizador de un profundo crecimiento personal. La obligó a enfrentar realidades difíciles, a conocerse a sí misma de una manera más completa y a descubrir una fuerza que no sabía que poseía. Su historia se convirtió en un testimonio viviente de la capacidad humana para sobreponerse, para encontrar la luz incluso en la más densa oscuridad. Hablaba de la importancia de escuchar la intuición, de no ceder a la presión, de educarse constantemente sobre los riesgos digitales. Pero, sobre todo, hablaba de la importancia de valorarse a uno mismo, de defender su dignidad y de no permitir que el dolor de una experiencia te consuma. La vida de Elena, lejos de ser la ruina que Álvaro le había prometido, se había transformado en un faro. Se había convertido en una mujer más sabia, más consciente y, paradójicamente, más conectada con el mundo que la rodeaba. Su capacidad para conectar con otras personas, para ofrecer consuelo y orientación, se había amplificado. La tragedia personal se había transmutado en un regalo para la comunidad. No era el final que habría deseado, pero era un final que la había forjado en una persona más fuerte, más auténtica y más inspiradora. La historia de Elena nos recuerda que, aunque no podemos controlar las acciones de los demás, sí tenemos el poder de elegir cómo respondemos a ellas, de cómo permitimos que el dolor nos moldee. Y en esa elección reside la verdadera esencia de la resiliencia humana, un testimonio de que incluso de las cenizas puede surgir una nueva forma de vida, una vida llena de propósito y de una esperanza inquebrantable, una esperanza que ahora compartía activamente con todos aquellos que querían escuchar.
La historia de Elena es mucho más que el relato de una mujer estafada. Es una profunda reflexión sobre la condición humana, la fragilidad de la confianza y la indomable capacidad del espíritu para renacer. Nos enseña que, en la era digital, la vulnerabilidad no discrimina por edad y que los peligros pueden venir de los lugares más inesperados, incluso de las personas más cercanas a nuestro corazón. Es una llamada de atención para todos, especialmente para los adultos mayores, a permanecer vigilantes, a cuestionar, a informarse y a no entregar su autonomía digital bajo ninguna circunstancia. La huella digital, la contraseña, la firma electrónica, todos son sellos de nuestra identidad y de nuestra soberanía financiera. No deben ser entregados a la ligera, ni siquiera